Muy buenas tardes, les saluda Stalin Vidal, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí en el quinto semestre. A continuación presentaré el proyecto de vinculación educativa. La institución educativa donde se llevó a cabo este efecto fue en la Unidad Educativa Monserrate Álava de González, perteneciente a la Parroquia Calceta, Cantón Bolívar, Manabí. Año básico, en el sexto año básico. Como estudiante coordinador de la capacitación estuvo mi persona, Stalin Vidal. Durante este año lectivo 2022-2023, con el proyecto cuyo nombre es el siguiente: actividades lúdicas para fomentar la lectura en los niños y niñas del sexto año básico paralelo A. El objetivo de desarrollar este proyecto dentro del salón de clases fue el siguiente: desarrollar hábitos de lectura mediante la utilización de estrategias y actividades lúdicas en el sexto año básico, paralelo A de la Unidad Educativa Monserrate Álava de González. A continuación se detallan algunas de las actividades que se desarrollaron dentro de este paralelo. Algunas de ellas fueron, o casi todas, fueron lecturas, donde podemos observar en las imágenes a estudiantes que realizaban la lectura de manera individual, por lo que se procedió a tomar las fotografías para eh, captar los momentos o algunos de los momentos que se dieron durante esta capacitación. Otra de las actividades fue la de describir personajes de los cuentos. Se imprimió hojas con los personajes para que estos fueran nombrados por los estudiantes, asimismo detallaran cada una de sus características y pudieran eh, anticipar quizás algunas situaciones relacionadas con lo que se iba a leer. Otra de las actividades que se realizó fue la anticipación de acontecimientos, es decir, tratar de saber qué sucedía en el cuento que se iba a leer. Asimismo, se presentó o se presentaron carteles con imágenes de los personajes de los cuentos, donde los niños daban nombres a los personajes, también qué actividades o acciones realizaban dentro de los cuentos, así como también dar un nombre al cuento, un título. Estamos hablando de asignar los elementos a un cuento que todavía aún no había sido leído. Para esto, los estudiantes participaban de forma muy activa. A los alumnos les encanta observar imágenes, describir, anticipar, y teníamos aquí un ejemplo con algunas fotografías. Además de realizar lecturas, de anticipar cuentos, de describir personajes, se realizó la observación y la escucha de cuentos a través de video. Para esto se llevó un computador y además una pantalla para que los estudiantes pudieran escuchar los cuentos, no solamente uno, sino que pudieran ver las diferencias entre un mismo cuento contado en diferentes eh, videos y a la vez en diferentes formatos y plataformas, lo cual esto es de gran agrado para los estudiantes y se realizó por varias ocasiones. Las actividades dentro del aula se desarrollaron de forma grupal, permitiendo que los alumnos puedan socializar, puedan pasar momentos juntos de acuerdo a como ellos desearan. Pero también se desarrolló principalmente las actividades de tipo individual, donde cada estudiante trataba de responder o de leer el cuento de forma sola y silenciosa, y posteriormente pasar a leer cada uno de ellos un fragmento de estos cuentos, lo cual también es una actividad que les gusta mucho a los niños. Una vez que se realizaban los cuentos, se presentaban los videos, se presentaban las imágenes, se describían.
los estudiantes realizaban una actividad que era la concerniente a la evaluación, es decir, después de la lectura, si los estudiantes habían sido capaces de captar cada uno de los elementos del cuento y poder identificarlos, escribirlos, asimismo como actividades dentro de las hojas, que eran juegos como sopas de letras, caminos por pintar, completar, dibujar, entre otras actividades, las cuales realizaban de forma individual. Afortunadamente se pudo llevar el material necesario para los 38 estudiantes, eran bastantes, pero de todas formas el trabajo, para evitar cualquier otro inconveniente, era necesario llevarlo completo y así poder realizar esta actividad de forma que no hubiese ningún inconveniente. Una vez finalizados los talleres de lectura con los niños, se realizó una encuesta de satisfacción para conocer de qué forma habían recibido o percibido en los talleres los estudiantes. El análisis de los datos. ¿En qué año básico? El taller se desarrolló netamente en un solo año, fue en el sexto año básico, paralelo A, de la unidad educativa Monserrate Álava de González, es decir, el 100% de los estudiantes encuestados pertenecen a este año básico y nivel o subnivel medio. En la pregunta ¿qué son las actividades lúdicas? Los estudiantes, 30 de ellos señalaron que sí conocen lo que es una actividad lúdica, mientras que 6 de ellos respondieron que no conocen qué es una actividad lúdica. A continuación tenemos la pregunta número 2. ¿Qué metodologías prefieres? Algunos estudiantes respondieron que prefieren la metodología tradicional. Y me sorprende un poco porque 14 de 38 estudiantes respondieron que les gusta la metodología tradicional. Sin embargo, de todas formas hubo una mayoría que prefiere la metodología lúdica, es decir, que sí prefieren y gustan de que se realicen este tipo de actividades, juegos, lecturas, descripción de personajes, entre otras cosas, dentro del aula y que esto les permita aprender y obtener los nuevos conocimientos relacionados con estos temas. ¿Qué actividad lúdica te facilita aprender? En esto tenemos que 21 estudiantes respondieron que la actividad que más les gusta o que les ayuda a aprender y los motiva es el dibujo, teniendo una cantidad de respuesta de 21 estudiantes. Otra de las actividades de gran acogida por los estudiantes es la narración, leer cuentos, leer fábulas, escribir. Y por otro lado tenemos en menor cantidad estudiantes que les gusta los juegos de mesa y lo que es la pintura, con 3 respuestas cada uno de estas opciones. Y finalmente las dramatizaciones, que son las menos preferidas por los estudiantes. Solo 2 estudiantes de 38 contestaron que les gusta este tipo de actividad. Entonces, podemos decir y analizar que el dibujo es la actividad preferida en este paralelo. Por último, tenemos la pregunta de si les había parecido interesante o no la capacitación. En esto, los estudiantes respondieron en su mayoría que sí les gusta o sí les pareció muy interesante este tipo de capacitación. Tenemos 30 estudiantes que respondieron que es muy interesante recibir actividades o realizar actividades de tipo lúdicas para aprender y para leer, y 8 estudiantes que no les agradó demasiado este tipo de talleres. De esta forma llegamos a la conclusión que en su mayoría este trabajo ha sido bueno para los estudiantes, les ha gustado, han desarrollado eh, las actividades sin mayor inconveniente, les gusta trabajar en este tipo de, de trabajo dentro del aula. Por lo tanto, la experiencia ha sido bastante buena y de mi parte quiero agradecer a las personas que fueron partícipes de este proyecto desde la universidad.